Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo. Ya sabéis, soy Carles Pedret, este es mi canal y os animo a suscribiros si os interesa el contenido. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico, sobre todo en los últimos meses, que es un poco qué está sucediendo en el mundo de las publicaciones científicas. No sé si habéis visto el último revuelo con estos temas del COVID, unos artículos. Bien, hace tiempo que realmente suceden cosas bastante peculiares en el mundo de las publicaciones y en el mundo de los editoriales. Antes que nada, y antes de meterme en el jaleo, lo que sí me gustaría comentar y decir es que yo soy una persona extremadamente científica. Es decir, no pongo en duda ni muchísimo menos la ciencia, sí pongo en duda el sistema en el que está basado la manera de hacer ciencia a nivel mundial en este momento. Para que esto para ponerlo en contexto, me presento un poco a nivel científico. A nivel científico, yo soy editor adjunto de una revista. Estoy en el editorial board de 2 revistas indexadas y con factor de impacto y soy revisor habitual de 11 revistas distintas. Tengo más de 50 artículos publicados, 33 de los cuales, como vemos aquí, son en revistas de factor de impacto. Hablaremos un poquito luego de lo que es el factor de impacto. Bien, dicho esto, y partiendo de la premisa básica de que investigar y publicar y pensar, sobre todo pensar, es indispensable, ¿qué es lo que yo me estoy dando cuenta en los últimos tiempos? Esto es una percepción personal. ¿Qué es lo que yo me estoy dando cuenta? Yo acostumbro a leer unos entre 20 y 30 artículos por semana aproximadamente, aunque sea algunos en diagonal. Evidentemente es imposible trabajar y leer 20 artículos por semana, pero aproximadamente leo unos 20-30 artículos por semana. Tengo múltiples alertas en diferentes buscadores que me van avisando de artículos que hacen referencia a mis áreas de interés. Bien, ¿qué me estoy dando cuenta? Lo primero que me estoy dando cuenta es que existen una cantidad indecente de artículos publicados. Hay muchísimos artículos publicados. Eso no hace falta ser un lince. Si lees un poco ves que hay una cantidad absolutamente ingente de artículos publicados. ¿Cuál es el tema? El tema es que de estos artículos hay una cantidad, hay esta cantidad de aquí, más o menos, aproximadamente, que son artículos de pura investigación de laboratorio. Es decir, gente que hace investigación a nivel molecular, a nivel de animales de laboratorio, que son artículos absolutamente imprescindibles, pero que no son aplicables diariamente a nuestra práctica diaria a día de hoy, sino que tendrán su mayor utilidad dentro de unos años. Bien, estos son una serie de artículos que pueden ser algunos más útiles, otros menos útiles, seguro que también tienen sus problemas, pero son unos artículos que son eminentemente importantes por el avance de investigación. Luego, hay una cantidad mucho mayor de artículos que es auténtica basura, hablando claro y mal, que es simplemente el publicar por el publicar, el clickbait, titulares llamativos, vamos a publicarlo porque nos interesa publicarlo, porque aquí la gente entrará y nos citará muchas veces, porque es un artículo polémico, no aporta nada, pero es polémico y entrará y habrá interacciones, que es lo que nos interesa. De estos hay muchísimos. Y finalmente hay una pequeña cantidad de artículos que son lo que llamaríamos aplicables, útiles y aplicables de manera inmediata a nuestra práctica diaria. Aquí pongo el logo de top quality, no significa que dentro de los artículos de laboratorio no hay artículos top quality. Evidentemente los hay y los hay muy buenos, y cuando quieres profundizar en un tema tienes que irte a esos artículos también, porque son el sustento y la base de lo que estamos aplicando ahora. Lo que quiero decir es que lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando leamos un artículo es que existe mucha cantidad de basura y que los artículos realmente útiles navegan dentro de un mar de esta basura.
Por tanto, lo que tenemos que tener es una lectura crítica y un pensamiento absolutamente crítico. No solo científico, sino también crítico. Es decir, no todo lo que se publica, ni muchísimo menos, es verdad, aunque el titular sea muy llamativo. Bien, esto es lo que yo llevo observando desde hace unos años, pero resulta que empiezas a buscar, empiezas a hablar con gente y te das cuenta de que realmente no eres tú el que dice qué está pasando, sino que hay mucha gente que se dedica incluso a investigar cuáles son los problemas en la ciencia a día de hoy. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de cuál es el problema o lo que creemos que es el problema a día de hoy y intentaremos hacerlo desde un punto de vista, o intentaré hacerlo en este caso desde un punto de vista pedagógico o llámale intentando que este sistema mejore. No sé si desde este canal, evidentemente, pero sí que creo que hay que buscar soluciones para que este sistema mejore. Bien, en primer lugar os presento a los actores principales en este mundo. A los actores principales son, en primer lugar, las grandes editoriales de publicación, es decir, las revistas, todas las revistas, que son segundos actores, todas las revistas pertenecen a un grupo grande de publicación que tiene, pues, yo qué sé, 2.000, 3.000 revistas y que los vende en packs. ¿A quién los vende en packs? A los terceros actores, que son, 1, los que publican, 2, los que investigan y 3, los que compran su propio trabajo. Luego hablaremos un poquito de eso. Pero bien, aquí tenemos 3 actores principales: las grandes editoriales, las revistas y los profesionales científicos, médicos, fisios, preparadores físicos, y también hablo aquí de ingenieros, todos los que quieran, porque el sistema es igual para todo el mundo. Bien, estos son los 3 actores principales. Esto no tendría ningún problema ni ninguna trampa, entre comillas, si no fuera porque aquí es cuando aparecen las universidades y los grandes hospitales, o los hospitales simplemente. ¿Por qué? Cuando uno quiere progresar en su carrera profesional y está a nivel de hospital puro o a nivel de universidad, aquí solo existe un sistema. Si tú quieres progresar en esta carrera, aquí se ha montado un sistema de progreso que se basa principalmente en las publicaciones y en las investigaciones que tú haces. No en las pacientes que tú visites o en las clases que tú das, sino en una cosa que es la investigación que tú haces. Esta investigación no es solo a nivel local, sino que tiene que estar publicada. Por tanto, estamos basando un sistema de funcionamiento, de progreso en la carrera profesional de una persona en publicaciones. Pero no solo en publicaciones, sino que como son muy listos, a estas publicaciones se les ha llegado a dar un valor. Y este valor es lo que se llama el impact factor. Todos habéis oído de esta revista tiene 7,6 de impact factor. Bien, ¿qué es el impact factor? El impact factor es un número, es un valor que tiene esta revista, que cada artículo que tú publicas te da este valor que te suma a tus puntos, entre comillas, de impact factor. Y eso es lo que cuando tú presentas tu carrera profesional y dices, mira, tengo publicados 6 artículos y tengo un número de impact factor de 47,3. Pues bien, esto es un valor numérico de tu publicación y tus investigaciones. Pero, ¿qué es el impact factor realmente? El impact factor es un ranking de revistas, principalmente. ¿En qué se basa este ranking de revistas? En cuántas citaciones de los artículos publicados en una revista hay en otras revistas durante los 2 últimos años. Es decir, si yo publico un artículo que es muy citado por otros artículos en otras revistas del mundo, esto hace que el impact factor de la revista vaya sumando, hasta que al final se le da un valor numérico. Por tanto, si yo publico un artículo que tenga un valor científico altísimo, este se repercutirá en muchos otros artículos porque lo citarán, y por tanto lo que tendremos es que ese artículo tiene valor. Pero pasa lo mismo con artículos que lo único que buscan es hacer polémica.
¿Por qué? Porque se citan muchísimas veces también, para decir lo contrario. Y la gente interacciona también muchísimo con esos artículos. Por tanto, simplemente es un número que le da un valor y un ranking a estos journals. Bien, seguimos. ¿Y qué es el problema? Fijaros, cerca de 30.000 aproximadamente, porque nadie sabe exactamente cuántos journals científicos oficiales hay, pero se estima en este artículo de septiembre de 2008, se estima en aproximadamente 30.000 journals científicos con aproximadamente 2 millones de artículos publicados cada año. De hecho, este artículo ya se llamaba demasiada investigación académica se está publicando. Y es verdad, es que es así, se está publicando demasiado y se está publicando de una manera que no es la correcta, porque lo que estamos haciendo es, entre comillas, prostituir la ciencia de los próximos años. Yo os invito a pensar cuántos de los artículos que habéis leído últimamente han hecho que progreséis o que enfoquéis las cosas de una manera distinta. Realmente muy pocos, si os dais cuenta. Leéis, sí, más o menos, ostras, sí, esta frase está bien, pero eso es para un artículo. Es un poco complejo. Evidentemente no todos los artículos tienen que marcar un antes y un después en las vidas de las personas, pero sí tienen que tener algo más. Y realmente se está publicando por encima de nuestras posibilidades, que decía aquel. Bien, seguimos. Hay mucho más que eso. Aquí tenemos a Richard Smith. Richard Smith, para los que no lo conozcáis, Richard Smith fue el editor jefe de una de los grupos de publishers, de editoriales más grandes, que es el BMJ, que es el British Medical Journal Publishing Group, durante 13 años. Y este señor, cuando ya se estaba retirando, hizo un pequeño editorial en la Journal of the Royal Society of Medicine, diciendo que estaba preocupado de que lo que hacían la mayoría de journals era éticamente débil. Imagino que sabía un poquito de qué estaba hablando, pero esto ya en 2006 comentaba que era un poco débil, y dentro de este pequeño editorial, que lo podéis buscar evidentemente, hablaba de que los journals en el momento de 2006, cosa que ahora ha ido bastante a peor, estaban demasiado cerca de intereses económicos y de compañías, que había fraudes de investigación y que habían una gran cantidad de publicaciones redundantes. Publicaciones redundantes son aquellos que mediante una sola base de datos o mediante una sola corte de pacientes o de datos van publicando 5, 6, 7, 8 artículos diciendo más o menos lo mismo con mínimas variaciones. Por tanto, ya se comentaba, y era una persona altamente experimentada en este ámbito, que aquí teníamos un pequeño problema. Seguimos. Resulta que empiezas a buscar y empiezas a leer y te das cuenta de que el sistema, si lo pensáis, es bastante absurdo. Es decir, estamos hablando de que el sistema de publicaciones científicas es: el científico crea un trabajo, o hace una investigación. Esta investigación es en su tiempo libre, si además, como es mi caso, trabajo todo el día, es decir, por la noche, analizando datos o recopilando pacientes y tal, o está pagada por las universidades o está pagada con fondos del gobierno. En todo caso, estos científicos crean un trabajo que lo envían a una revista y se lo dan gratis. Esta revista lo que hace es coger a otros científicos para que también de manera gratuita revisen este trabajo, y luego estos journals dentro de estas grandes editoriales lo que hacen es vender estos trabajos otra vez a los científicos, universidades y gobiernos. Es decir, es absurdo completamente.
Es decir, además, no hay ningún dinero que no sea para las grandes editoriales. Entonces, aquí lo que juegan es a pagar con prestigio. ¿Entendéis? Aquí, aquí es un plato de prestigio. Bien, esto, el Deutsche Bank en 2005 ya lo catalogó. Es curioso porque te das cuenta ahora pues que en 2005 el Deutsche Bank ya dijo que este sistema era un sistema de triple pago absolutamente bizarro, en el cual el Estado fomenta la investigación, paga los salarios de la mayoría de investigadores para que hagan investigación de calidad, y al final acaban comprando otra vez su propio producto que ya han pagado. Por tanto, el sistema realmente es bastante absurdo. ¿Por qué se ha destapado esto ahora? Esto se ha destapado básicamente por estos dos retractions. Dos de las mayores publicaciones a nivel médico que existen en el mundo son el Lancet y el New England Journal of Medicine. Lancet y el New England Journal of Medicine. ¿Qué ha pasado en estos tiempos de COVID? No sé si os habéis fijado que el ratio de artículos, estamos hablando de 3, 4 meses, 5 máximo si cogemos todo el mundo, 5 o 6 meses máximo de pandemia a nivel mundial. Y aquí han existido una gran cantidad de artículos sobre COVID publicados en un tiempo récord. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchos de ellos eran absolutamente falsos. Es decir, estaban basados en bases de datos de supuestos pacientes que estaban en lo que se llama Surgisphere. Surgisphere era como una empresa que tiene bases de datos de pacientes anonimizados para que todo el mundo pueda investigar. Y parece ser que estos datos eran un poco fraudulentos. Eso a mí se me escapa un poquito más. Pero realmente estas revistas han tenido que hacer una retraction pública en su propia revista diciendo que estos artículos que habían dado como buenos, resulta que no eran validados adecuadamente. Por tanto, aquí tenemos ya también un problema a nivel de revisiones y a nivel de publicaciones, porque interesa o no interesa publicar más o menos de un tema, no tanto por la calidad en sí misma. Si hacemos caso a dos de los que más estudian este tema, que es Joe Brew y Carlos Chacur, con los que he tenido el placer sobre todo con Carlos, de comentar algún tipo de cosas, y seguimos leyendo los artículos que publican y que ellos se dedican más que nada a buscar e investigar, te das cuenta de que ya hablaban en su momento de que existían una serie de bases de datos altamente extrañas, que se estaban publicando cosas demasiado a la ligera, que el sistema de revisión no era el adecuado y que probablemente algunos de estos journals lo que tendrían que hacer es retractarse de algunas de las cosas que habían publicado, lo cual ha acabado pasando. Por tanto, aquí lo que nos tenemos que quedar es que se está dando como válido cualquier artículo publicado en journals que tienen un cierto nombre simplemente por el hecho del cierto nombre. Y eso no debería ser así de ninguna de las maneras, porque precisamente estos journals quizá son los que tengan más intereses ocultos. Aquí lo podemos ver también y podemos leer completamente el artículo que ellos han explicado perfectamente. ¿En qué nos tenemos que quedar como concepto? Que es que cuanto más transparente sea el proceso de revisión de un artículo, más válido será este artículo. Es decir, lo que buscamos es un concepto de transparencia. Es decir, la revisión de un artículo es buena, pero este blinded review ¿es realmente bueno? Lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto como existan incentivos perversos, como comentan ellos, habrá comportamientos perversos. Por tanto, cuanto más abierto sea la revisión de un artículo, cuanto más abierta sea la revisión de un artículo, más transparencia acerca de la validez real de ese artículo. ¿Por qué? Porque si no, lo que nos encontramos son cosas como este estilo. Esto es una tabla que, si os fijáis,
es la misma tabla por duplicado. Aquí lo vemos perfectamente. Esto son artículos de medicina del deporte, hablan de lesiones musculares, es decir, estos los conozco bastante bien. Pero si os fijáis, es la misma tabla que vemos por duplicado. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos son dos artículos distintos, publicados en la misma revista. Uno en 2013 y otro en 2015, que habla con los mismos datos en 2013 de que la presencia de fibrosis se asocia probablemente a un mayor riesgo de relesión tras una lesión primaria, eso no es lo importante, y en 2015 hablan de que esta fibrosis no se asocia a un mayor riesgo de relesión, con los mismos números exactos de pacientes que presentaban fibrosis tras una relesión. Eso es a lo que me refiero con redundancia. Un ejemplo extremo de esto, hay gente que es auténtico profesional de hacer esto, gente que publica continuamente cambiando pequeñas cositas. Eso es lo que tenemos que evitar, porque eso no nos aporta nada. Lo que hace es que se navegue en un mar de cosas sin calidad, y eso no puede ser. Otro ejemplo extremo es este tuit que me hizo llegar el profesor del cura, que sabe también que me interesan estos temas, de 8 papers distintos, de diferentes autores, diferentes hospitales, diferentes tipos de cáncer en este caso, diferentes expresiones de proteínas, pero todos los 8 exactamente con las mismas curvas de Kaplan-Meier en este caso, los mismos valores de tablas, los mismos gráficos exactamente. Todos, fijaros aquí en la imagen del fondo, todos los gráficos son iguales, y aquí es ampliada una de las imágenes de 2 artículos diferentes, son exactamente iguales las gráficas, son 8 artículos distintos. Otra cosa de las que nos encontramos habitualmente, y que también hay que tener en cuenta, es que tú buscas ciertos autores en PubMed, y te das cuenta de que hay ciertos autores que sí, desde el año 87 aproximadamente, han publicado 1.229 artículos. Y no son científicos. Es decir, teóricamente son médicos, son fisioterapeutas, son personas que, según dicen, trabajan en su ámbito, no se dedican a las publicaciones, pero desde el 87 al 2020 han publicado 1.229 artículos. Si quitamos el rango aproximadamente y nos centramos en los últimos 10-12 años, fijaros que esto, misteriosamente, ha crecido exponencialmente. Aquí hacemos unos cálculos así un poco rápidos y te dan que de 1987 a 2020 son 33 años, son 37 publicaciones anuales, que es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Pero esto no es un caso aislado. Busquemos otro al azar entre comillas, y fijémonos que si nos centramos del 2000 al 2020, tenemos publicados 2.568 artículos en 20 años. Con un pico en 2019 de 266 artículos. Volvemos a hacer aquí 4 cálculos rápidos y nos sale que del 2000 al 2020 tenemos 20 años, evidentemente, 128 publicaciones por año, 10,6 publicaciones al mes, 2,4 publicaciones por semana, mantenido durante 20 años. Esto es... No sé si veis la dimensión de esto. Esto es imposible que sea ciencia correcta. Esto es imposible. No, es que no puede ser. Sin más. Y en 2019, 266, como comentaba. Es decir, aquí tenemos un problema de sistema principal, que ya de por sí es un sistema extremadamente opaco y que debe cambiarse sí o sí, y luego tenemos un problema de personas que manejan este sistema desde dentro. Son 2 problemas distintos. Yo me había fijado más en el de personas, que veo que hay muchos amiguismos, muchos colocaciones. Esto pasa exactamente lo mismo que con los congresos científicos, que vas y más o menos siempre ves a los mismos. Pasa un poquito lo mismo. Pues en las publicaciones pasa exactamente igual. ¿Cuáles son las conclusiones que yo quiero sacar
de esto de aquí, intentando sacar un provecho de esta charla. Estoy pegando aquí un poco el tostón, pero es que creo que es importante porque no nos podemos quedar sentados viendo cómo se está, entre comillas, y como ya he dicho, prostituyendo la ciencia y las publicaciones de los próximos años. Al menos yo no soy de los que se suele quedar sentado. Como puntos a tener presentes, ¿qué es lo que tenemos? Evidentemente, y esto quiero dejarlo clarísimo, y siempre lo he dicho, lo he puesto en Twitter y lo digo en todos los congresos, debe investigarse, debe leerse, y se debe dar a conocer el trabajo científico. En el sistema actual, pues de momento no hay otro, pero debe intentar cambiarse este tipo de sistema. Debe ser menos opaco. El sistema actual de publicaciones es completamente obsoleto. Esto tenía un cierto sentido cuando el sistema era en papel, pues que ya no hay ninguna revista que publique en papel. Ahora el gasto de las grandes editoriales es mínimo y el beneficio es extremo. Hay gráficos, hay gráficos en economía de la revista Forbes que dicen que editoriales de publicación científica, grandes editoriales de publicación científica, tienen un margen de beneficio que dobla, literal, el de Google o el de Microsoft. Esto es una locura. Por tanto, el sistema actual de publicación está obsoleto y debería cambiarse. Hay mucho amiguismo, sociedades científicas que tienen sus propios journals que se van moviendo ellos mismos, multipublicaciones como hemos visto. El sistema, como hemos dicho, también es extremadamente opaco. Las revisiones ciegas, sí, a veces son ciegas, hay gente que defiende a muerte que son ciegas. Yo soy revisor de 11 revistas y muchas veces no es ciego. Te dicen el nombre de los autores sin ningún tipo de problema. Entonces, no sé este sistema si realmente sirve o no sirve. Luego, evidentemente, la política y la ciencia son muy mala mezcla. Esto me lo comentó Carlos. Cuando se mezclan intereses políticos, económicos y ciencia, la que sale perdiendo siempre es la ciencia, sin duda. Por tanto, esto tenemos que tenerlo también presente. Y las recomendaciones, el llamado marketing de advocacy, siempre deben ir tras la evidencia, nunca antes. Es decir, yo no puedo recomendar un trabajo antes de saber si ese trabajo es bueno. Yo no puedo dar una salida y decir que ese trabajo debe ser publicado y debe leerse y debe no sé qué, si no sé que este trabajo es bueno anteriormente. Es decir, la advocacy siempre tras la evidencia, nunca antes. Dicho todo esto, lo único, la gran conclusión que yo quiero dar es que evidentemente uno no puede basarse solo en su propia experiencia a la hora de trabajar, pero tampoco puede basarse únicamente en la evidencia. Y también lo digo siempre en mis charlas y lo he puesto también en algunos tweets. La excelencia es la evidencia más la experiencia. Eso para mí es innegociable. Es decir, sí debo leer, sí debo investigar, sí se debe publicar. No sé si de esta manera, pero de momento es lo que hay y es lo que tenemos y con eso estamos luchando. Pero siempre hay que seguir también viendo tu propia experiencia, qué es lo que te ha ido enseñando con los años. Ya que no todo puede tener una evidencia. Evidentemente, valga la redundancia, hay muchas cosas que deben estudiarse y deben saberse, pero no todo puede tener siempre una evidencia científica. Y dicho esto, pues nada, sin más, os he dejado un poco mis reflexiones y lo que he estado pensando durante unos días y lo que he estado hablando con gente y lo que he estado viendo y leyendo sobre lo que yo pienso desde hace años de lo que pasa en el mundo de las publicaciones científicas. Seguro que habrá mucha gente que no esté de acuerdo, especialmente los que estén dentro del sistema, pero son cosas que cada vez se están sabiendo más y se están conociendo más. Y eso yo creo que es importante, porque es lo que comentaba, debemos mejorar. Es que siempre debemos mejorar. Esto ya no solo a nivel de publicaciones, ni a nivel de medicina, ni a nivel de fisioterapia. Se debe intentar mejorar siempre cualquier sistema, porque todos tienen cosas mejorables.
Y esto es uno más y creo que realmente es uno de los que más cosas tienen a mejorar, a pesar de que ahora a algunos les va muy bien. Sin más, espero no haber ofendido a nadie porque no es mi intención, siempre intento hacer en este caso una crítica constructiva porque evidentemente creo que el sistema científico es válido, pero tiene que cambiarse invariablemente. Os animo a que dejéis comentarios si os interesa el tema. Os dejaré también en la descripción del vídeo algunos links a los artículos que he estado consultando. Y poca cosa más. Despedirme. Esperamos que en 15-20 días podamos volver a colocar un vídeo y nada más. Os animo a suscribiros si os ha interesado, a seguir mi canal, a seguir mis novedades y a interactuar conmigo cuando os apetezca.